Les damos la más cordial bienvenida a una nueva temporada de Mujeres sin Filtro, este programa que hace parte de la franja de opinión de la Universidad del Valle, a través del cual posicionamos la opinión de las mujeres en diferentes temas que atañen a nuestra sociedad. Yo soy Sara Arboleda y para mí es un gusto poder acompañarles para que tejamos nuevas conversaciones, analicemos y reflexionemos sobre temas importantes para nuestro acontecer diario. Pero ustedes saben que son muy importantes para el desarrollo de nuestros programas, así que por eso les invitamos para que nos sigan y participen a través de nuestras redes sociales desde el @UnivalleTV y el @UnivalleCol en las plataformas de las redes sociales. Estaremos muy atentos a leerles para que nos puedan ayudar a construir conversaciones capítulo a capítulo. Y hoy vamos a darle la bienvenida a esta temporada hablando de un tema que por supuesto en este momento está muy en el ojo de la agenda pública: las mujeres y la diversidad sexual en las competencias deportivas. ¿Qué opinan? ¿Qué saben de este tema? Pues hoy contamos con compañía de expertos y expertas para poder desarrollar esta conversación. Pero antes, ¿qué tal si vemos el informe de contexto preparado por nuestro equipo? En sus orígenes, el deporte surgió en un espacio androcéntrico y heteronormativo debido a que ha mantenido la visión de masculinidad y organización jerárquica. Con el paso del tiempo, las identidades de género han permeado un poco la figura del deportista, desde su liderazgo y estándares ante los cánones y costumbres provenientes del modelo heterosexual. Con lo anterior, la apertura a la diversidad sexual ha sido lenta y polémica, sobre todo en el Comité Olímpico Internacional, máxima organización mundial del deporte. En cuanto a las mujeres, se involucraron en este ámbito en París 1900, pero es en 1924 cuando se vuelve oficial su presencia en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esa incorporación se logró en primera instancia en disciplinas como la gimnasia, el tenis o la natación. Para el 2016, las mujeres estaban en todas, excepto en béisbol, en el programa olímpico. Con esto, las críticas sociales y prejuiciadas han alargado la incorporación y reconocimiento de los deportistas hombres y mujeres trans por completo en el Comité Olímpico Internacional y la comunidad mundial. Finalmente, el debate sobre si las deportistas trans deberían competir en torneos femeninos lleva años sobre la mesa, con diferentes opiniones al respecto, pero ¿qué ha significado para las mujeres todo este proceso de inclusión? Hoy en Mujeres sin Filtro, mujeres y diversidad sexual en las competencias deportivas. Y precisamente para ampliar nuestra perspectiva alrededor de este tema, quiero presentarles a uno de los expertos que nos acompañará hoy para conversar el programa. Se trata de Juni González Garzón. Él es licenciado en Educación Física y Deportes de la Universidad del Valle, cofundador del programa Campus Diverso de esta alma mater y actualmente estudia medicina. Juni, bienvenido a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Sara. Muchas gracias por la invitación al espacio. Bueno, pues agradecemos por supuesto tu presencia y tu conocimiento, porque como bien lo escuchábamos en nuestro informe de contexto, tradicionalmente el deporte ha sido un espacio dominado por el hombre heterosexual, donde las mujeres y los hombres con diversas orientaciones sexuales no tenían cabida, y esto los ha hecho objeto de agresiones, de acosos y por supuesto de ataques. Todo esto también tiene una razón de ser en términos del desconocimiento. Cuando hablamos de la sexualidad y de las orientaciones, la gente generalmente lo asocia a la intimidad. Sexualidad igual intimidad. Y es por eso que es importante que empecemos entonces a desagregar o a aclarar, si es preciso, los conceptos que vamos a abordar en esta conversación. Juni, ¿qué tal entonces si empezamos por aclarar qué es lo que se conoce como los tipos de sexualidad? Bueno, lo primero que tengo para mencionar es que la sexualidad es una categoría muy amplia, muy amplia. La Organización Mundial de la Salud la define como algo pues, propio de cada ser humano, es decir, cada persona tiene una sexualidad que se evidencia o materializa de diferentes formas. Una de ellas es a mí quién me gusta, quién me atrae, que eso haría de pronto referencia a la orientación sexual. Otra cosa es yo que tengo en medio de las piernas, o sea, cuál es esa genitalidad, ¿sí? Otra,
categoría muy importante, que es la identidad, es yo cómo me siento con eso que tengo en medio de las piernas o con lo que me han dicho que tengo que ser, porque también hay unos componentes bien importantes que son la formación, desde la sociedad, desde la escuela, desde los amigos, las amigas, la familia, cómo se nos muestran unas pautas o roles de género también. Entonces, básicamente la sexualidad va a estar influenciada por múltiples factores, pero clave, al menos clave identificar hoy, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión sexual. Importante y sobre todo necesario poder articular, por supuesto, estas categorías a nuestra conversación para de esa manera entonces poder entender cuál es el abordaje que vamos a tener. Ustedes saben que es muy importante para nosotros contar con su opinión, así que vamos a irnos rápidamente al @UnivalleTV y al @UnivalleCol para ver qué nos están diciendo ustedes y de qué manera tejemos juntos esta conversación. Tenemos un primer tuit que nos deja José Manuel López Velarde y nos dice: y si en vez de cuestionar la competencia de los cuerpos trans en los deportes, cuestionamos la pertinencia de las competencias deportivas. Es importante entonces que empecemos a hablar sobre qué es la diversidad en el deporte. Listo, Sara, claro que sí. Mira, para hablar de ese hecho me parece importante hacer referencia a cuándo empezaron a participar las mujeres en el deporte, porque como tú bien lo dijiste, se piensa que hegemónicamente fue un espacio creado para hombres cisgénero, ¿sí? Es decir, pues que casi en todas las competencias eran ellos los que estaban presentes. Así que a 1900 la participación de mujeres, el estimado era de 2%, ¿sí? Pero a 2016, Río 2016, Juegos Olímpicos, la participación de mujeres alcanza el 45%, aún no el 50%, ¿sí? No es la mitad. No hay paridad todavía. No, exacto, pero además nos destaca una pregunta importante y es, bueno, si las mujeres están teniendo esta participación, ¿qué pasará con otras categorías? ¿Las diversidades sexuales será que participan? Esa es una pregunta clave. Entonces, vamos a ver, yo creo que en el desarrollo del programa, que las categorías se han basado en criterios muy biomédicos. Vamos a medir los cuerpos, la altura, la rapidez, la fuerza además, y se dejan de lado características importantes. Entonces, tengo para mencionar que la diversidad en el deporte ha estado presente, creería yo desde su invención, me atrevería a decirlo así, pero además ha visto el deporte, la diversidad, las personas que nos identificamos en la diversidad, hemos visto el deporte también como una posibilidad de salir, de renombrarnos, incluso pues de salir de lo que comúnmente llaman el closet, ¿sí? Importante eso porque sin duda alguna ha significado muchísimo para las mujeres poder acceder a las competencias deportivas y además para las mujeres trans o mujeres con diversidades sexuales, pues por supuesto esto ha representado toda una serie de victorias, porque además es que tenemos que tener claro que la diversidad en los deportes se refiere también a la inclusión y a la representación de personas con diferentes géneros, razas, etnias, orientaciones sexuales y habilidades físicas, que es también algo que por supuesto marca unos determinantes a la hora de ejercer el deporte. Culturalmente, por supuesto, estas son áreas que han tenido diferentes debates, que han tenido diferentes concepciones y diferentes formaciones alrededor de las prácticas deportivas. ¿Qué deportes pueden hacer las mujeres o qué deportes pueden hacer los hombres? Deportes que masculinizan a las mujeres, deportes que feminizan a los hombres, y en esa medida, entonces también es importante hablar de las prácticas sesgadas. Y quiero, por supuesto, volver a nuestras redes sociales porque allí tenemos otro trino que nos deja Otorongo MD. Y dice, las personas trans deben participar en competencias deportivas, pero deben tener su propia categoría, porque si pones a una mujer trans que equipara la fuerza de un hombre en contra de una mujer biológica, obviamente tendrá mayor ventaja. Y eso es injusto, no es inclusión. Hablemos entonces, por supuesto, y volvamos sobre aquello que decías ahora, y es que se juzgan los cuerpos. Estamos todo el tiempo yendo sobre el cuerpo y desconociendo los procesos que pasan, por supuesto, estos cuerpos, estas mentes y estas habilidades para ejercer el deporte. ¿Cómo se trabajan esos sesgos de la práctica? Mira, yo creo que para hablar de esto es necesario contextualizar. Entonces, lo primero es que alrededor de más o menos 1940
inician las pruebas de verificación de sexo en el deporte. Y hago una acotación ahí, es sexo/género, porque las personas suelen pensar que esas dos palabras son lo mismo. Entonces, en ese momento, verificar el sexo era básicamente que cuando llegaban, algo para mencionar es que solo se les verificaba el sexo a las mujeres, a los hombres no se les verificaba el sexo. ¿Por qué? Porque pues también, no nos digamos mentiras, el deporte ha sido un escenario donde diferentes potencias pues demuestran su poderío. Entonces habían rumores de que atletas hombres alemanes se hacían pasar como mujeres para competir. Esto tiene un toque de misticismo para mí, pero en realidad pues también habían personas intersex que ya competían o mujeres que por sus características eran juzgadas como, hey, eso parece un hombre, ¿sí? Básicamente es esto. Entonces estas pruebas de verificación de sexo buscaban un marcador en tu cuerpo que dijera, eso es lo que te hace mujer. Entonces empezaron a medir el cariotipo, o sea, a ver qué cromosomas tienes tú, si son XX o XY. Y nos encontramos con el gran espectro, que son esas identidades que no caben ahí. ¿Qué pasa si yo soy XXY? ¿Sí? Entonces, ¿puedo competir? ¿No puedo competir? Se pasaron a identificar otros genes que solo están presentes en un organismo femenino. A la larga, esas pruebas se descartaron, porque, pues también tengo que mencionarlo, una de las verificaciones que fue, creo, la más controversial, era que como solo se verificaba a las mujeres, tenían que hacer una fila larga, entrar a una carpa antes de donde las miraba un ginecólogo y una enfermera. ¿Y qué les miraba? Literalmente, abra sus piernas y déjeme ver su genitalidad para comprobar que usted es mujer y pueda participar, ¿sí? Entonces, me parece importante mencionarlo por el sesgo, empezando por allí, solo se verificaba a las mujeres, a los hombres nunca se ha verificado, ¿sí? Y además, pretender medir una característica que por supuesto podemos abordar mucho más adelante, y es, ¿cuál es ese marcador? ¿Qué es lo que nos define como hombres y como mujeres? ¿Será que existe o será que...? Bueno, pues es momento de irnos a una pausa para que juntos sigamos reflexionando aquí en Mujeres sin Filtro alrededor de las mujeres y la diversidad sexual en el deporte. Continuamos en este capítulo de temporada de Mujeres sin Filtro, hoy proponiéndoles, por supuesto, que empecemos esta nueva etapa de reflexiones alrededor de un tema muy importante que se está tratando en este momento dentro de la agenda informativa de nuestra sociedad, como bien lo es las mujeres y la diversidad sexual en las competencias deportivas. Y es que en el contexto deportivo, sin duda alguna, la diversidad implica poder reconocer y valorar los talentos, las perspectivas, las experiencias de quienes son los individuos involucrados en estos procesos. Esto incluye, por supuesto, a los deportistas, a los entrenadores, a quienes generan procesos arbitrales y directivos, a los aficionados, entre otros. Y es por eso que es importante que juntos podamos articular esta conversación, y contamos entonces hoy con la compañía de nuestro experto en este tema para que nos pueda guiar un poco más. Se trata de Juni González Garzón, quien es licenciado en Educación Física y Deportes de aquí de la Universidad del Valle y cofundador del programa Campus Diverso de esta alma mater. Juni, antes de irnos a la pausa, dejábamos en punta una pregunta que me parece muy interesante que surge en la conversación, y es, ¿cuáles son entonces esos marcadores que nos definen como hombres o como mujeres? Vale, mira, esto es algo que se ha pensado incluso desde la biología, y es categorizar, es decir, los humanos buscamos categorizar todo. Entonces lo primero fue hacer una clasificación taxonómica de las especies, machos y hembras. ¿Qué define una especie? ¿Será la presencia de hormonas en su cuerpo? Es decir, se pensará que el macho entonces tiene, y pues lo hablo en esos términos muy biológicos, macho y hembra, como, ¿será que entonces el macho simplemente es la predominancia de testosterona y en la hembra de estrógenos o demás? También se habla de ese sexo, porque tenemos diferentes sexos, ese sexo genético, por ejemplo, mis cromosomas como son, ya mencioné las hormonas,
Otro es del sexo gonadal, es decir, qué gónadas tengo, si ovarios o testículos, ¿sí? Y cómo eso va a influir en el desarrollo de ese cuerpo. Entonces, también es necesario mencionar que más o menos hasta la 8ª semana de gestación, cuando una persona está gestando, y ese producto pues, de la gestación, ese feto está gestando, no tiene un sexo definido. Esto es un proceso que se va a dar a posterior. Entonces, como yo te mencionaba hace un rato, por más que históricamente se buscó establecer qué es lo que nos define exactamente como hombres y como mujeres, una de las grandes conclusiones de la ciencia es que no la hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque resulta que, por ponerte un ejemplo vago, si establecemos un nivel de testosterona para los hombres en 15 y que es lo máximo que pueden tener, resulta que hay mujeres que tienen 16. Entonces, ¿son hombres? ¿Son mujeres o qué son? Para mí la respuesta es simple, y es que el sexo no es algo binario, ¿sí? Aunque históricamente se nos enseñe eso, que solo hay 2 posibilidades. Y allí entonces también surge la importancia y la necesidad de poder revisar internacionalmente qué ha pasado en el deporte, y quiero traer algunos casos para que por favor los analicemos juntos. Empecemos por Laurel Howard. Ella se convirtió en la primera atleta transgénero elegida para competir en los Juegos Olímpicos en Tokio. Y ella logró participar en la competencia de halterofilia en la categoría de 87 kilogramos. Pero ella ya venía con un camino deportivo y había participado en estas mismas competencias, bajo su sexo asignado al nacer como masculino, y ya en este momento donde ella le dice al mundo su orientación sexual y su percepción sexual, pues entonces ella decide continuar con su camino deportivo y participa con la halterofilia. Tenemos otro caso como el de Lia Thomas, que es una nadadora transgénero de 22 años. Y esto ha generado una de las más grandes polémicas porque participaba también desde su sexo asignado como hombre, haciéndose llamar Will Thomas. Cuando cambia a llamarse Lia, pues toda esta trayectoria, toda esta técnica, toda esta disciplina hace que rompa todos los récords, pero ya en la categoría femenina, participando como una mujer trans. Y finalmente, quiero dejar también el caso de Fallon Fox, quien es una luchadora profesional estadounidense de las artes marciales mixtas y que también participó dentro de esta categoría bajo su sexo asignado masculino, pero ahora, al ser abiertamente transgénero, sigue participando y, por supuesto, obtiene excelentes resultados. ¿Cómo entender entonces, por supuesto, que allí hay unos procesos que están mediados por la técnica, por la preparación, por un cuerpo que se ha disciplinado alrededor del deporte y que ahora además pasar por procesos de hormonización, que también espero que podamos entrar más adelante en este tema de una manera más puntual, ejerce, digamos, unos cambios que bien generarán o no ventajas, es lo que se considera dentro de la competencia? ¿Cómo analizar estos casos, Jun? Mira, yo creo allí que la situación o lo mediático del tema tiene que ver con eso, con la pregunta de si es justo o injusto que las personas trans participemos en actividades deportivas. Y por qué el debate también se ha localizado en ese punto. Para mí tiene pues también un fundamento muy importante que tiene que ver con los prejuicios o incluso la criminalización de personas LGBTI en general, es decir, esa mirada negativa hacia la diversidad. Este planteamiento de si hay una parte injusta o justa o demás, tiene que ver mucho o se ha planteado solo en una característica, y es la presencia de hormonas en un cuerpo. Cuando, como tú muy bien lo acabaste de mencionar, en el deporte no es lo único que influye las hormonas que yo tenga circulando en mi cuerpo. Influye la técnica, la táctica, si yo realicé, por ejemplo, un proceso psicológico de visualización, si entreno todos los días, si me alimento bien. Es decir, son múltiples factores. Pero incluso el problema para los mismos médicos y médicas del Comité Olímpico Internacional ha sido ese. Además de cuál es el marcador que vamos a establecer para definir esto es una persona mujer, este es un hombre, y además es injusto, no es justo, cuál es ese grado que debe tener, cuántos nanomoles de testosterona tiene que tener la persona en su cuerpo para poder competir.
Pero curiosamente, esto solo se ha ubicado, repito, en mujeres y en diversidad sexual. Cuando van a competir dos hombres, no se les mide su testosterona para decir, este tiene más, entonces injustamente no puede competir con esa persona que tiene menos. No, esto no aplica, esto aplica solo en diversidad sexual. Y pues tú ahorita mencionabas, hay muchas otras deportistas, por ejemplo Caster Semenya, que es una deportista intersex, que también ha tenido una lucha amplia en ese aspecto. Entonces hay que mirar con detalle cada punto. Allí quiero también incluir una arista porque por supuesto hemos desarrollado la conversación alrededor de qué pasa con las mujeres trans, pero cuál es el camino de los hombres, porque por supuesto también hay hombres trans que están participando en competencias deportivas. ¿Cómo es también este camino y este juicio? Digamos, más que este juicio, que quizá no sea la palabra precisa, la carga de valor que se da dentro de lo social también llega a esta condición, o sea, como que se aplica igual que en hombres y mujeres dentro de la diversidad trans a los hombres. Pues mira, la mirada sobre la posible participación o no de personas trans ha estado en parejo respecto a que hay la pregunta de si podemos o no participar personas trans en general. Pero yo creo que la peor parte de la historia, lastimosamente como en otros escenarios, la llevan las mujeres trans. Ya voy a explicar por qué, pero para hacer referencia a ello, tengo que mencionar que las primeras políticas que emitió el Comité Olímpico Internacional fueron en 2003. Y una de esas políticas incluía que, voy a poner el ejemplo conmigo, si yo inicio mi proceso de tránsito hacia mujer, ¿sí?, tengo que tener unos marcadores hormonales, en este caso de testosterona, establecidos en un rango. Si estoy por encima de eso, no puedo participar con otras mujeres cisgénero. ¿Listo? Que además de eso, yo debía hacerme una modificación genital, es decir, cambiar ese sexo de nacimiento que yo tenía para poder competir como mujer. Esta fue una medida que recibió profundas críticas porque gran parte de las deportistas se preguntaban, es decir, ¿cómo influye mi vulva o mi pene y mi escroto en una competencia deportiva, en natación, ¿sí? Eso hizo analizar profundamente que habían algunos incisos pues, que podían tener mayor desarrollo. Es por eso que en 2015 sale una nueva legislación, se establecen unos valores y se dice: los hombres trans, a pesar de que estén usando hormonas masculinas, es decir, testosterona exógena, algo que yo me puedo aplicar o puedo tomar o puedo incluso untarme, ¿sí?, pues no van a tener ventaja física sobre otros hombres cisgénero, ¿listo?, respecto a hombres trans. Pero en el caso de las mujeres trans, por haber vivido y nacido, es decir, tener una experiencia de vida trans y previamente pues haber tenido niveles de testosterona, digámoslo, propios para la masculinidad, todo esto entre comillas porque vamos a ver que eso es muy amplio, ellas sí tenían que cumplir un requisito, es decir, no pasar de 10 nanomoles por litro en sangre, es decir, una prueba de sangre en la que me analizan cuánta testosterona yo tengo circulando. Si se pasa de 10, no puedo participar como mujer. ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que viene después. Si yo quiero participar como mujer, tengo que someterme a una terapia de intervención con medicamentos donde, pues además de que me va a disminuir mi rendimiento y en últimas, toda la preparación físico-deportiva que he tenido para ese evento, pues va a disminuir los niveles de testosterona. Algo que para muchas atletas no es justo, ¿sí? Simplemente porque en su cuerpo, es decir, no tienen o ese es su marcador hormonal, ¿listo? Es un requisito que quizá no se le exige a otras personas, como te mencionaba anteriormente. Si ponemos a dos competidores hombres en una carrera de 100 metros y el hombre A tiene 15 nanogramos de testosterona y el otro tiene 20, no se habla de ventaja injusta. Entonces eso ya genera curiosidad, ¿sí? Pues definitivamente muy interesante poder adentrarnos en los conceptos que están permeando la competencia deportiva de las personas transgénero y de las mujeres. Justicia o injusticia, inequidad o equidad. ¿A qué le estamos apuntando desde esta reflexión? Vamos a una pausa, patrocinadores, y ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro.
Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy por supuesto hablando de un tema muy importante para nuestra agenda informativa social, para aquellas construcciones de las conversaciones cotidianas en las que estamos tratando diferentes temas que requieren que tengamos conocimientos puntuales que nos ayuden a ampliar la perspectiva. Hoy estamos hablando sobre las mujeres y la diversidad sexual en el deporte y contamos con la compañía de Juni González, cofundador del programa de Univalle de diversidad sexual en Univalle, quien nos está ilustrando un poco alrededor de los procesos que han surtido las personas transgénero para poder posicionar referentes de representación en las competencias deportivas. Antes de ir a nuestra pausa, Juni, estábamos hablando un poco del Comité Olímpico Internacional y por supuesto en nuestro @UnivalleTV y en nuestro @UnivalleCol tenemos opiniones que nos ayudarán a tejer esta conversación y por eso quiero leerles el tweet que nos deja Pato B. Nos dice, la participación de personas trans en competencias deportivas no debería prohibirse, a lo sumo estudiarse, pero sin afectar los derechos de las personas y sin que ello signifique un estigma social en el deporte ni en otros ámbitos. Fechas importantes para destacar que Juni nos daba ahora. 2003 sale la primera legislación en términos de participación de personas trans del Comité Olímpico Internacional y es solo hasta el 2015 que estas leyes tienen algún tipo de cambios y los cambios son básicamente la medición de niveles de testosterona para determinar si se es hombre o si se es mujer. En este momento nos encontramos, Juni, en proceso a la selección de los atletas y las atletas que participarán en París en el año 2024. Y hay un pronunciamiento por parte de la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa, ha dicho que la presencia de los deportistas transgénero en estos Juegos es, por supuesto, muy bien recibida y esperada, pero que cada federación puede adoptar las reglas para determinar la participación de las mismas en las competencias internacionales. Y empezamos entonces a hablar de exigibilidad de derechos y representación. Es un poco lavarse las manos, ¿no? Muy de acuerdo, porque aunque precisamente Comité Olímpico Internacional designa un grupo de expertos, son médicos que se dedican a medir, categorizar, establecer algunos parámetros corporales de estas personas y aunque ya llegaron a unos consensos, pues básicamente se desplaza esa posibilidad o esa autorización a las federaciones, que son múltiples, son diferentes, están en cada país y aunque por ejemplo otro órgano rector importante que es el Tribunal de Arbitraje Superior tiene mucho que ver al respecto, pues básicamente ha sido como que no, ustedes decidan por allá, ustedes decidan por acá, ¿sí? Cada grupo. Hay federaciones que han tenido una apertura muy grande al tema, pero también hay federaciones que están súper rezagadas. Por mencionarte un ejemplo, la Federación Internacional de Atletismo, que ahora se llama World Athletics, y ellos tenían unas definiciones muy claras hasta, si no estoy mal, creo que hasta 2018, porque con el caso de Caster Semenya, que como ya te había mencionado, es una deportista sudafricana, es una mujer afro con una condición en su cuerpo que ella incluso lo ha identificado como un rasgo de intersexualidad, ¿cierto? Entonces, con el caso de ella que fue tan mediático, la federación incluso redujo aún más ese tope, ¿sí? Para el Comité Olímpico está en 10, para esa federación está en 5 nanomoles. Es decir que las mujeres que tengan una medición superior a eso no pueden competir con otras mujeres y si desean competir pues tienen que someterse a tratamientos que disminuyan esa concentración hormonal, ¿sí? Esto es complejo porque siempre van a haber opiniones a favor o en contra, pero además sesgos de incluso profesionales y de las ciencias biomédicas que van a establecer o van a categorizar unos puntos muy tajantes, ¿sí? Mujer a partir de esta medida, hombre a partir de esta otra, cuando pues está más que comprobado que no hay un solo determinante. Y allí quiero entonces, por supuesto, que tratemos de adentrarnos para que nuestra familia de televidentes comprenda un poco mejor, porque claro,
Hemos navegado sobre la percepción de justicia e injusticia, equitativo o inequitativo, pero finalmente, ¿qué son los procesos de hormonización a los que se someten las personas transgénero y de qué manera esto afecta a sus cuerpos? Porque finalmente, hablándolo, digamos, desde otros puntos de vista, un virus que ataca nuestro cuerpo, una gripe, definitivamente merma nuestras capacidades, afecta nuestro sistema respiratorio. Los analgésicos entonces entran a generar algunas condiciones, pero depende del tipo de analgésicos que tú tomes, por ejemplo, te pueden generar sueño. ¿Cómo son estos procesos de hormonización que yo siento que son tan ajenos, pero además tan mitificados frente a la gente? Bueno, entonces, para de nuevo que logremos entenderlo, todas las personas tenemos diferentes concentraciones hormonales en nuestros cuerpos. Por ejemplo, en el mío va a predominar ahorita la testosterona, pero también hay unos niveles de estrógenos bajos, pero los hay. Lo mismo en el caso de un cuerpo asociado comúnmente a lo femenino. Tiene unos niveles circundantes de estrógenos, pero también tiene testosterona. Y esto es muy importante identificarlo porque se cree que solo los hombres tienen testosterona y solo las mujeres estrógeno. Esto no es verdad. ¿Qué pasa? Que si yo tomo esa decisión de hacer una terapia afirmativa de género, en este caso hormonal, puedo aplicarme medicamentos que generalmente son inyecciones o medicamentos tópicos o pastas también para cambiar esas hormonas. Pero ¿qué pasa además? Que no solamente son los medicamentos que yo pueda tomar, sino también el hecho de si quiero o no realizarme cirugías, ¿sí? Todo eso va a ser parte de la terapia de reemplazo hormonal o de la terapia afirmativa de género, mejor. Y puntualmente, en el caso de las mujeres trans, no dicho por mí, sino dicho por una médica del Comité Olímpico Internacional y además mujer trans, Joanna Harper, es su nombre. Ella ha informado qué pasa con los cuerpos de estas deportistas trans es decir, tuvieron testosterona toda su vida en unos rangos establecidos, pero con la terapia afirmativa femenina, es decir, uso de hormonas femeninas, ¿cómo cambian esos cuerpos? Joanna, por ejemplo, ha reportado que su velocidad de carrera disminuyó en un 12%, que sus tiempos de recuperación eran mucho más largos, que ya no sentía la fuerza que sentía antes, ¿sí? Es decir, hay una baja o una disminución en su rendimiento deportivo con el uso de estrógenos. Y no solamente lo ha dicho ella, lo ha dicho Gillian Verden, que es una ciclista también, como su capacidad de toma de oxígeno pues en ese momento también disminuyó, su velocidad de carrera, su recuperación en general. La mayoría han dicho que se ve disminuida, pero en el común lo que se piensa siempre es sobre la ventaja que hay, ¿no? Por el hecho de la testosterona. ¿Qué han dicho otras deportistas además? Que ya viendo disminuida o mermado su rendimiento deportivo y aún así quizá teniendo un nivel de testosterona que no cumple para participar como mujer, entonces le dan este otro medicamento para bajar esas concentraciones de testosterona y es peor. Es decir, tienen mucho menos rendimiento, mucha menos recuperación, mucha menos potencia, fuerza, ¿sí? Es decir, hay una regulación que en términos generales para ese cuerpo no termina siendo beneficiosa, porque todo ese trabajo técnico, táctico, de preparación, pues va a estar disminuido por esos mismos fármacos que estoy tomando, que estoy ingiriendo. Qué importante poder tener, por supuesto, estas claridades, porque además quiero incluir también en nuestra conversación un elemento que en este momento es transversal a todo lo que sucede dentro de nuestra sociedad y son las redes sociales. Finalmente, los casos mediáticos nos permiten poder establecer perspectivas alrededor de lo que sucede con los y las deportistas transgénero, pero finalmente yo siento que se queda un poco allí. El debate se agota en los juicios de valor que se tejen en las redes sociales y no trasciende. Y por eso entonces quiero traer esta arista, porque tú como cofundador del programa Campus Diverso en la Universidad del Valle, que además tiene por supuesto unas ligas de competencia deportiva importantes e interesantes, ¿de qué manera la universidad ha fortalecido este proceso? Bueno, en general, Campus Diverso ha buscado primero destacar
que antes de campus habían otras iniciativas, colectividades, estudiantes, iniciativas de docentes muy interesantes para el tema de la diversidad, pero pues a nivel de región creo que somos una de las únicas universidades, ¿sí? que se piensa o que se pensó en su momento un programa que acogiera parte de esa diversidad sexual, principalmente materializada en personas trans que modificaban sus cuerpos, como desde la orientación, desde la información. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el común o en la persona trans deportista? Si es una deportista de competencias élites, pues muy seguramente va a tener unos controles hormonales, médicos, incluso quirúrgicos o demás. Pero en las deportistas aficionadas o del común, pues a veces algunas se automedican o por sus propios procesos quieren hipertrofiar ciertas zonas o yo quiero que me crezca esta parte pero no quiero que me crezca otra, y también es como afrontar la realidad de cómo va a cambiar mi cuerpo, cuáles son esas expectativas sociales que hay en los cuerpos y el tema de pasar o no pasar, es decir, cuando se nota o no se nota si es una persona trans. Todos estos detalles tienen su trascendencia. Y puntualmente para el caso del programa Campus Diverso, además de ese equipo interdisciplinario, médica familiar, psicólogo, trabajador social, vemos o lo veo muy desde lo personal, muy positivo considerar la práctica de ejercicio físico, ¿sí? O la práctica de una actividad, un deporte, como una posibilidad para modificar mi cuerpo. Es decir, no solamente las cirugías, no solamente las hormonas, los medicamentos, sino que no hay ejercicios para hombres y para mujeres, como quizás nos han enseñado en las clases de educación física o en los gimnasios, ¿no? Hay ejercicios para personas y para fortalecer nuestros cuerpos. Entonces, ver esa posibilidad como, así puedo cambiar mi cuerpo también. Intentar incluso tener experiencias con nuestras y nuestros estudiantes aquí en el campus de, venga, usted está pensando transitar, súper chévere, le acompañamos, le podemos orientar, pero ¿qué ha pensado de hacer ejercicio, de mover su cuerpo? También el miedo que hay de las personas a verse en estos espacios, por ejemplo, el miedo de si yo voy a una piscina y soy un hombre trans, voy a una piscina y no me he hecho la cirugía del pecho, es decir, no he retirado mis glándulas mamarias, demás, pues ¿será que voy a tener ganas de meterme a la piscina? O los comentarios o los cuchicheos, o en el mismo gimnasio, cuando llega una mujer trans a un gimnasio. Esto que también son espacios que históricamente se han visto muy hostiles, ¿no? Espacios donde se muestra el cuerpo y tiene que ser un cuerpo de determinadas formas. Porque también hay que mencionarlo, el deporte de élite es un espacio muy excluyente, ¿sí? Solo participan ciertas personas con ciertas características, que para un resumen para mí, es decir, aquellos que se sacaron la lotería genética, que les permite. Pues por supuesto poder entender la humanidad desde esas individualidades que nos componen, pero trabajar por la construcción de espacios seguros, diversos, acogedores y de representación equitativa hace parte de las tareas que tenemos trazadas como sociedad en este proceso de construcción. Vamos a ir a una pausa, patrocinadores, y ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy dando la bienvenida a una nueva temporada de reflexiones y análisis en este programa que hace parte de la franja de opinión del canal universitario de la Universidad del Valle. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros y por eso los leemos a través del @UnivalleTV y el @UnivalleCol. Hoy tejiendo esta conversación alrededor de Juni González, licenciado en Educación Física y Deporte y cofundador del programa Campus Diverso de esta alma mater. Vamos entonces a irnos a las redes sociales para seguir tejiendo esta conversación porque ustedes nos han dejado aportes muy interesantes que nos han ayudado a llegar o a escudriñar mejor un poco en esos puntos que no entendemos tanto de esta conversación, pero que por supuesto hacen parte de esas perspectivas cotidianas. Nos dice Sweetie Ibori:
Más que sentimientos, son derechos. Las personas trans tienen derecho a participar en las competencias deportivas de acuerdo con su identidad de género. A las autoridades deportivas les toca diseñar y ejecutar mecanismos para que sea entonces una competencia justa. Y allí entonces, Juni, quiero traer a colación, por supuesto, una determinación que se dio a conocer el 16 de marzo del 2021 por parte del Ministerio de Deporte de nuestro país. Ellos se encuentran trabajando en algo que han denominado 2 principios para la normativa deportiva del país. Y esos 2 principios que van a quedar insertados en esta normativa atañen a la equidad y a la inclusión, que lo que busca es que todos los colombianos y colombianas puedan participar en igualdad de derechos y sin ninguna discriminación en los procesos deportivos. Pues una de las personas que ha estado, por supuesto, jalonando y participando en esta iniciativa, sobre todo pensando en la participación de las personas trans en los deportes de alto rendimiento, es Santiago Mojica, quien tiene un equipo de fútbol trans y que se ha convertido, por supuesto, en un referente muy importante. Pero antes de regresar a esta pausa, hacíamos una reflexión y es, por supuesto, estamos atrasados en materia de derechos como país. Por supuesto, llegar a pensarnos en la arista de los derechos deportivos todavía nos supone diferentes retos que estamos en camino de afrontar. ¿Qué pasa con los deportes de alto rendimiento? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que han dicho no voy más, no voy a insistir más, no voy a entrar más en sus competencias de medición que definitivamente también, por supuesto, me violentan, porque hay que decir que hay una gran carga de violencia dentro de estos procesos que se ejercen sobre las personas trans para participar en competencias deportivas? Y voy a crear mis propios espacios, voy a demostrarles que sí podemos tener espacios seguros y equitativos. Mira, podemos ir desde lo micro hasta lo macro, y con lo micro mencionaré ejemplos muy valiosos en la ciudad en general, como son organizaciones como China, que es un club de voleibol en el que principalmente se integran hombres homosexuales, pero también participan personas trans. También Las Divas, que es una organización deportiva de mujeres trans aficionadas al deporte en general. Cómo estas iniciativas se ven también como redes de apoyo. Es decir, si yo soy una persona trans en mi comunidad, en mi barrio, y tengo mis amigas, mis amigos, mis amigas que me invitan al parche deportivo, cómo eso también se vuelve un escenario, un reflejo reivindicativo, pero también de conocer mis derechos, de la parcería de los amigos y en últimas de tránsito, ¿sí? Estas iniciativas van teniendo su trascendencia, porque a la par que existe el Comité Olímpico Internacional con sus Juegos Olímpicos cada 4 años, hay iniciativas como los Gay Games, los So-Called Games, que sacan este contexto. Es decir, básicamente sería: no importa lo que tengas en medio de las piernas, no importa tu identidad de género o tu orientación sexual, ven a competir con nosotros, en general con nosotros. ¿Por qué? Porque en estas categorías se piensan cosas como que, por ponerles un ejemplo, nado sincronizado. Comúnmente es un deporte que se ha asociado a lo femenino. ¿Quiénes son las que participan? Mujeres, comúnmente. Pero en una competencia abierta como estas, por ponerte un ejemplo, los Gay Games, puede haber nado sincronizado tanto para personas que se identifiquen en lo femenino como en lo masculino. Y es que allí creo que va el punto, y es cómo se está haciendo esta medición, esta separación, cómo se están estableciendo estas categorías, por qué establecerlas con una base de la genitalidad o de los marcadores hormonales cuando pueden haber otras formas de pautarlo, ¿no? Definitivamente muy interesante poder, por supuesto, adentrarnos en este espacio, porque también supone el desaprender desde las infancias, ¿no? Entender cómo debemos comunicarle. El lenguaje resulta siendo ese elemento que, por supuesto, articula nuestra identidad, que nos ayuda a representarnos en el mundo, a entender el mundo y, por supuesto, también a hacernos una idea del mismo. Y entonces, también para empezar ya a entrar en nuestra ronda de conclusiones, ¿de qué manera como sociedad podemos empezar? Y digo empezar porque siento que este es un trabajo que va a pasos cortos, pero que necesita que esos pasos empiecen a ser más firmes desde procesos cada vez más prácticos. ¿Cómo empezar a deconstruir desde el lenguaje aquellas prácticas que sesgan, que agreden, que atacan a las diferencias desde la sexualidad?
Bueno, creo que hay muchas posibles sugerencias, pero me ubicaré al menos en dos. Una es intentar dejar de lado más bien, esa visión también patriarcal, también muy centrada en el hombre como el único sujeto que puede acceder a ciertos espacios deportivos, ¿no? Porque a veces es mucho más común que incluso, como tú decías, desde la infancia, al que se le refuerza que tiene que moverse un montón es al hombre. A la niña más culturalmente se le dice, siéntese de tal manera, no corra tanto, no se mueva tanto. Es decir, por el contrario, estimular en nuestros niños y en nuestras niñas pues una libre movilidad, una libre exploración de su cuerpo a través de los deportes. Clave, importante. Y en ese mismo sentido, pues dejar de establecer estos sesgos de hay ejercicios para hombres y ejercicios para mujeres. Creo que ya lo mencioné hace un momento y para mí hay ejercicios para las personas, para trabajar nuestro cuerpo, para mejorar nuestro rendimiento, para mejorar nuestra condición de salud, porque para muchas personas es la opción de mantenerse saludables, no solamente cómo me veo y sí me gusta hacer fitness y levantar pesas, no, sino también me beneficia. Y por otro lado, pues dentro ya como tal de las mismas personas trans o de las mismas personas LGBTIQ+, también poder vencer unos mitos que hay respecto al deporte, ¿no? Es decir, ay no, si hago ejercicios de pesas, entonces me van a crecer mucho los brazos y me voy a ver muy machona o muy masculina. Estos son mitos generalmente fundados en esas ideas de cómo deben verse los cuerpos, porque perfectamente una persona que se identifique en la feminidad puede ir a un gimnasio y trabajar tanto sus brazos como sus piernas, todo su cuerpo en general, y eso no la va a hacer ubicarse en una categoría específica. Entonces creo que la reflexión viene mucho de allí, de analizar nuestro propio lenguaje, cómo nos referimos a las personas o incluso cómo andamos constantemente ubicando, ¿será heterosexual, no será heterosexual? ¿Se le nota, no se le nota? Pero le hace falta esto para... Me refiero a eso. Andar con las gafas del sesgo puestas todo el tiempo. Y allí entonces también quisiera preguntarte, por supuesto, desde tu experiencia, desde los procesos que se desarrollan a través de Campus Diverso, pero también desde tu experiencia personal y deportiva. ¿Cuáles son los retos que tú consideras o esos desafíos que como país estamos llamados a afrontar de cara, por supuesto, a que en el 2030 pues, se cumple el plazo para, digamos, poder tener un amplio abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y dentro de ellos pues se encuentra, por supuesto, la equidad, la inclusión y la igualdad dentro de la sociedad. En nuestro país, por supuesto, en diferentes materias tenemos un atraso considerable, solo la pandemia. Hay evidencias que demuestran que la pandemia ha generado un atraso de entre 5 y 10 años en procesos de igualdad, solamente hablando desde lo femenino. Y ahora, por supuesto, si nos referimos a las diferencias dentro de la sexualidad o dentro de las transiciones, pues vamos a tener diferentes aristas. Pero desde tu experiencia y, por supuesto, sin caer en el pesimismo que las cifras nos arrojan, ¿cuáles son aquellos desafíos que tú has logrado identificar que como sociedad podemos empezar a escalar? Mira, uno de esos grandes desafíos es el conocimiento de nuestros derechos. Porque aunque actualmente en Colombia apenas se va a presentar el proyecto de ley integral trans para ver si es aprobado en el Congreso, hay legislación que protege ciertos derechos de las personas trans, como por ejemplo la identificación, mi nombre, ¿sí? Cómo soy llamado o llamada, los temas médicos, de salud en general, el tema de la libreta militar, por ponerte un ejemplo, pero hay muchos vacíos, como tú mencionabas. Entonces, es decir, eso quizá creo que se lleve unos años más, como se lo ha llevado, por ejemplo, la política pública de nuestra ciudad LGBTI, es decir, política pública LGBTI de nuestra ciudad, que está por allá desde 2011, y si vamos ahorita a verla, pues se podrían mejorar esas acciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también depende de muchas voluntades, por supuesto políticas, económicas, religiosas también, porque hay que mencionarlo, vivimos en un país con unas fuertes creencias religiosas que a veces pueden sesgar, por ejemplo, también unos grupos, incluso de las mismas feminidades, unos grupos radicales que dicen yo no acepto, no estoy de acuerdo y listo. Para mí, creo que también es un derecho de las personas no estar de acuerdo
o no aceptarlo. Sin embargo, creo que también hay puntos de respeto, es decir, líneas o fronteras que no deberíamos cruzar. Entonces, para mí, esos grandes retos tienen que ver con conocer nuestros derechos, con también poder acercarnos o sensibilizarnos con personas diferentes, porque es que lastimosamente como sociedad a veces nos sigue molestando la diferencia, incluso en el color de piel, en cómo hablamos, en cómo nos vemos. Entonces si la otra es diferente a mí, ojo, ¿sí? Ya hay como una barrera ahí. Entonces siento que el mayor beneficio tiene que ver con estas reflexiones personales. Y por supuesto la invitación a todos los televidentes en general es atrevernos a mirar a estas personas que están siendo mediáticas en televisión, por ponerte el ejemplo de Fallon Fox, con unos ojos más críticos. ¿Qué pasó con Fallon Fox? A Fallon Fox le hicieron una campaña de desprestigio a esta mujer luchadora de la MMA porque usaron fotografías de ella en una pelea que tuvo con una mujer cisgénero. Pero esa pelea, es decir, ahí está el truco, ahí está el chascarrillo que hicieron. Cogieron escenas de esta mujer cisgénero que había peleado con otra mujer cisgénero, claro, y le destrozó la cara, en términos generales. Pero usaron eso en contra de Fallon Fox. Le atribuyeron eso a ella y pues digamos que llevado al área de la testosterona, entonces fue el boom mediático para desprestigiar su carrera deportiva. Exacto, fue decir, vea cómo van a poner a un hombre, porque estos fueron los términos usados, a pelear con una mujer. Claro, le destrozó la cara, esto es injusto, y viene todo el hilo de preguntas. Entonces, creo de verdad un mensaje grande que quisiera dejarles a televidentes en general es atrevernos a mirar con otros ojos a las personas, a conocer también los sacrificios que han hecho en sus cuerpos, es decir, usar hormonas o usar un tratamiento de reemplazo hormonal no me va a dar 100% capacidades, ¿sí? Por el contrario, también me puede disminuir. Entonces es una invitación general. Pues gracias, Juni, por acompañarnos a analizar este tema y a tejer esta conversación para abrir esta nueva temporada de Mujeres Sin Filtro. Ha sido un gusto, familia, volver con ustedes a través de la pantalla del canal Univalle TV. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, que les leemos y que nos ayudan a analizar y a reflexionar las diferentes aristas de los temas que les proponemos a través del @Univalle TV y del @UnivalleCol. Yo soy Sara Arboleda y es un gusto tejer con ustedes esta conversación hoy analizando el tema de las mujeres y la diversidad sexual en el deporte. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Mujeres Sin Filtro.